Página 3 oposición. Si discutiéramos la razón por la cual L negaba revelar su identidad, sería muy fácil de explicar. Sería vulnerable si lo hiciera. Sería peligroso. Mientras los líderes del mundo mantuvieran sus esfuerzos en mantener la seguridad de aquellas mentes privilegiadas, no solo para los detectives, el hecho es que en los sistemas de la sociedad esto no era algo público y él creía que él no tenía elección, pero protegía su mente bajo este poder. Por simple aritmética, la habilidad de L en 2002 era equivalente a la de 5 investigadores ordinarios y 7 agentes de inteligencia. Era fácil pensar en una razón con respecto a admirar a alguien, pero era claramente más que posible. Tanta habilidad en un humano es peligrosa. En otras palabras, si alguien planeaba cometer un crimen, ellos podrían tener mayores oportunidades de escapar si es que él no se inmiscuía en el caso y las contrarias si él lo investigaba, y el anonimato era lo principal para que él lo lograra sin arriesgar su integridad. Esto no era porque él fuera tímido o no le gustara dejar su hogar. Siempre era una prioridad su integridad. La habilidad de L como detective, su propia preservación y la preservación del mundo eran lo mismo, y no se podría describir como correctas las acciones cobardes de un centro mismo. Mientras yo no podría compararme con él, siquiera tenía esa habilidad para matar a alguien solo escribiendo su nombre en una libreta. Solo habiendo hecho pública la identidad de él podría haberse deshecho de él. Al final son exactamente las mismas razones. La gente más inteligente aún disfrazada, era simplemente por inteligencia. Un hombre sabio sabe usar apodos. La gente hablara acerca de sus habilidades, se desesperaran por el hecho de no conocer sobre quién hablan. Como fuera, él trabajaba mejor de lo que era necesario para hacer pública su identidad. En este caso en particular, la agente del FBI primero, Miss Hora, era quien llenaba el papel siendo los ojos de él, y Miss Hora lo entendía desde el comienzo. Ella era el escudo y ojos de él, y el peligro a ella como conexión directa a él la ponía en muchas ocasiones hacia la verdadera naturaleza de Ryuzaki, sin importar que tan optimista ella viera la situación. Probablemente él había escuchado mucho más de esa conversación. Y con ese pensamiento ella no lograba sentirse segura. Si Ryuzaki tenía información sobre la conexión de Miss Hora con él, y él llevaba aquello a los lugares correctos, ella estaría en grave peligro antes de que lo supiera. Antes de que tus habilidades. Un día antes él había resuelto el rompecabezas y esto hacía que sus nervios se incrementaran. Dado que Ryuzaki tenía habilidades de deducción. Un día antes había resuelto el rompecabezas escondido en la habitación de Bridge Smith. Sin embargo, los descubrimientos de Miss Hora habían sido guiados por la habilidad de L. Aunque era cierto que encontrar el segundo rompecabezas del asesino había sido por ayuda de Ryuzaki, más allá, ella había descifrado aquellas discrepancias que no dejaban que aquel nombre encajara en el patrón de búsqueda, terminando por llevar al nombre de la segunda víctima del asesino. Agosto 16. Naomi Miss Hora había decidido visitar la escena del segundo homicidio. Ella no conocía mucho acerca de aquel vecindario, solo tenía el rompecabezas y el mapa para encontrar el lugar. A través de sus investigaciones había llegado a la conclusión de que el siguiente homicidio se llevaría a cabo al día siguiente. 9 días, 4 días, 9 días, ya habían pasado 3 días desde el tercer homicidio y eso era ya casi una seguridad. Sin embargo, aún no conocía el nombre de la cuarta víctima o su ubicación para salvarla. De acuerdo con la investigación de L, un detective llamado Rue Ryuzaki estaba involucrado con los padres de Bridge Smith y no solo con él, también personas cercanas a la segunda y tercera víctima, Quarter Queen y Backyard Bottom/, estaban involucradas con él, pero dado que L no sabía nada acerca del pasado de Ryuzaki, ella tenía que mantenerse vigilando y cooperando con Ryuzaki para pretender que investigaban juntos. ¿Él realmente no tenía conclusiones acerca de Ryuzaki? Era lo que Miss Hora se cuestionaba. A pesar de que esto fuera simplemente peligroso. Miss Hora nunca pensó el momento exacto en el cual él le daría la información a ella. Ryuzaki caía dentro de la categoría de las personas que producían paranoia. Ryuzaki era algo sospechoso, tal vez no malvado, pero eso era algo no del todo seguro. Miss Hora fue atacada. Ella había tomado un camino desierto, cuando alguien la golpeó desde atrás. Era una persona cubierta de negro. Ella escuchó un arma cortando el aire. Miss Hora sabía en aquel momento que ella era las manos, ojos y escudo de L, por lo cual no debería estar sorprendida. Rechazó rápidamente aquel ataque. Todas las ideas sobre Ryuzaki pasaron por su cabeza en aquel momento, golpeando al asaltante con ambas manos, empujándolo al suelo y usando una de sus piernas para golpear la barbilla de aquel hombre. Mirando al asaltante vio que su rostro estaba cubierto por una máscara.
Sin dudarlo fue sorprendida y tal y como el día anterior ella no poseía un arma y correr era la opción más lógica. Sin embargo Misora no tenía esa clase de personalidad para correr del atacante. Su apodo como agente del FBI era Misora Masacre, claramente, bastante de acuerdo y correspondiente a la malicia de aquel nombre era la personalidad de Misora. Ella hizo que el asaltante la encarara, permitiéndole pararse para que comenzara su enfrentamiento. La pelea estaba lejos de terminar y Misora no tenía la intención de correr, pero su oponente al levantarse miró rápidamente alrededor y corrió. Ella estaba segura de que el asaltante era un hombre y que él podía pelear y a pesar de todo ella no era una buena corredora y no quería gastar energía, así que lo que había hecho el asaltante la había ayudado. Ella cepilló su cabello en aquel lugar y llamó a él. El teléfono sonó pero nadie respondió. El detective más grande del siglo era un hombre astuto. Sin embargo, afortunadamente ella no estaba herida y su reporte podía esperar. Ir a la escena del crimen era una mejor idea y el atacante solo había incrementado sus sospechas que concernieran a Ryuzaki. Ella no tenía modo de probar que el asaltante estaba involucrado en el caso o que tuviera alguna conexión con él, pero de cualquier modo, basado en el tamaño del atacante tenía cierta similitud con Ryuzaki. A pesar de que ella sabía por sí misma lo que era la investigación de Eren, pero al final esto solo era preservación. Ella consideraba llamar a Rai, pero hacerlo perjudicaría todo. Todo lo que Misora había dejado detrás. Como esperaba. Naomi Misora no tenía más opción. Finalmente, si hubiera tenido intención el asesino de matarla, lo habría hecho en lugar de haber escapado. Aquel hombre no tenía intención de herirla y ciertamente tampoco de matarla. El atacante de Misora. El hombre detrás del asesino bebé de Los Ángeles. Ah, Misora llega tarde, dijo Ryuzaki sin mirar a ella. En ese momento ella entraba al apartamento 605 donde Walter Quinn había vivido. Por favor tome su tiempo. El tiempo es dinero y esa es la causa de nuestra vida. Ryuzaki se veía como un detective investigando la escena de un crimen por pedofilia. Realmente no era la mejor manera de comenzar. Ella tenía planeado qué hacer, pero por la frustración por causa del ataque, sin embargo, él estaba de algún modo listo. Misora miró de nuevo alrededor de la habitación. El departamento era pequeño, similar a la habitación de Bride Smile. Y esta aparentaba ser la única conexión entre ambas víctimas. Estamos hablando de que su madre es madre soltera, ¿correcto? Esto debió ser devastador. Sí. Estos apartamentos fueron construidos para estudiantes. Una joven y su madre viviendo aquí, debieron atraer mucha atención. La madre estaba fuera el día del homicidio y fue descubierta por la chica que vivía a un lado. La madre vio el cuerpo en la morgue. Mientras escuchaba a Ryuzaki hablar, Misora miraba los agujeros donde habían puesto a los Wara Ningyo. Las 4 paredes frente a la puerta, pero no tenían marcas de los agujeros, no al menos como en la habitación de Bride Smile. ¿Pasa algo, Misora? Sí. Ayer. Nosotros decodificamos el mensaje que el asesino había dejado en la escena del primer homicidio, pero los Wara Ningyo habían dejado misterios detrás. ¿Sí? Dijo Ryuzaki, cerrando la puerta. Pero como en la primera escena, 2 personas vivían en esa habitación, sin importar cuánto Ryuzaki persistía. Pero Misora, no creo que gastando mucho tiempo viendo la habitación encontremos algo. Esta no es una novela de misterio hablando realísticamente, además las llaves no fueron duplicadas. Cierto, pero ¿realmente crees que este asesino hiciera algo diferente? Él realmente no necesitaba crear algo a puertas cerradas en primer lugar, pero igual lo hizo. En cualquier caso, podremos encontrar un rompecabezas. ¿Rompecabezas? O alguna clase de juego. Sí. Sí. Tal vez. Misora miró la puerta. El diseño era diferente al del primer asesinato, pero la construcción y tamaño eran básicamente las mismas. ¿Qué deberíamos hacer, Ryuzaki? ¿Deberíamos mirar desde afuera? Usa la llave. No, no eso. Usaste la llave original, creí que estaba perdida. Usa una llave maestra. No me refería a eso. De cualquier modo no tienes una llave maestra. ¿Crees? Si tú estuvieras en una novela de misterio,
Las puertas cerradas siempre tienen alguna clase de truco, como un cordón atado. Me refiero que llamaríamos habitación cerrada aunque esta es una habitación cualquiera. No son tan seguras, tal vez solo deberás empujarla, no hay gran truco, en las novelas de detectives son mucho más complicadas que esto. Hay muchas maneras de crear una habitación sin salida. Y jugamos con la posibilidad de que no exista llave. Más importante, Miss Hora se pregunta por qué el asesino mata a puerta cerrada si no tiene necesidad de hacerlo y de igual modo lo hace. Él necesita hacer un rompecabezas, ¿no es así? Es un juego. Por diversión. ¿Por qué? Porque enviar un rompecabezas a la lab, porque enviar un mensaje a través de unos libros. Y más que todo, ¿por qué matar? Si el asesino tuviera un motivo más claro, ¿por qué hacerlo? Si los asesinatos fueran al azar, algo los habría causado. Él lo había dicho. Pero porque no tenía cuál conexión era la que correspondía entre las víctimas. Miss Hora tomó algunas fotografías de su bolso. Fotografías de la segunda víctima, una joven de cabello rubio con gafas, mirando cerca. Ella tenía su cabeza lastimada por acción de un arma y ambos ojos habían sido extirpados, probablemente después de la muerte, como los cortes en el cuerpo de Bride Smythe. Nuevamente había mutilado a la víctima tras su asesinato. Ella no tenía idea del por qué el asesino había arrancado los ojos de su víctima, pero intentaba imaginar la razón por qué lo había hecho. Pensarlo hizo a Miss Hora sentirse mal. Matar a un niño. ¡Qué horrible! Matar a un adulto también es horrible, matar niños y adultos es igual de horrible. Dijo Ryuzaki sin verse afectado, algo indiferente. ¿Ryuzaki? He visto todo una vez. Dijo él metiendo sus manos en sus bolsillos. ¿Quiere algo de café, Miss Hora? Oh. Seguro. Algunos minutos más tarde, regresaba Ryuzaki con 2 tazas de café. Puso una frente a Miss Hora y otra en contraposición, volviéndose a sentar de aquella extraña manera. La realidad es que se veía extremadamente difícil sentarse así, realmente lo era. Miss Hora pensaba mientras bebía un poco de café. Au. Ella escupió el café. ¿Sucede algo? Dijo Ryuzaki inocentemente bebiendo su café. Una vez que entra a tu boca, no debes escupirlo. Sabe como una poción muy dulce. No poción. Azúcar. Miss Hora miró el contenido de su taza. Lucía como una pasta, la azúcar no había podido disolverse, era una masa gelatinosa. Mientras su atención terminaba por distraerse con la postura de Ryuzaki. Sentí como si fuera un trago de suciedad. Pero no es suciedad, eso no sería dulce. Dulce suciedad. Aparentemente Ryuzaki tenía la costumbre de comer tal cantidad de azúcar, para él era normal. Wow. El café siempre hace que me sienta mejor. Dijo Ryuzaki, terminando su taza hasta los últimos gramos de azúcar y café en el fondo de la taza.